Bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estén teniendo un día absolutamente espectacular, lleno de energía positiva y muchas cositas buenas. Hoy tenemos un vídeo que la verdad me tiene un poco expectante. Digo, el título lo dice todo, ¿verdad? Can Yaman explota, Demet y yo se acabó. Ya no puedo más. ¡Boom! Explosión en toda regla. Ya saben que aquí en el canal nos gusta mantenerlos al día con todas las noticias del mundo del espectáculo, especialmente con las novelas turcas y, obviamente, con nuestros queridos Can Yaman y Demet Özdemir. Su historia ha sido un auténtico culebrón, una montaña rusa de emociones, llena de rumores, confirmaciones a medias, desmentidos, un lío total. Y parece que ahora, según lo que estamos viendo en redes y en algunos medios, la cosa ha llegado a un punto crítico. Antes de que nos metamos de lleno en el chisme jugoso, no se olviden de suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Tenemos muchísimas cositas preparadas para ustedes, desde análisis de las últimas tendencias hasta noticias exclusivas del mundo del entretenimiento turco, pasando por recetas deliciosas y algún que otro blog de mi vida personal. Así que ya saben, súmense a esta gran familia. Ok, volvamos al tema que nos compete hoy. Can Yaman y Demet Özdemir. Dos nombres que cuando se juntan automáticamente generan un tsunami de comentarios, especulaciones y, seamos honestos, mucho drama. Su química en pantalla en Erkenci fue innegable. Vamos, ¿quién no se enamoró de Can Divit y Sanem Aydin? Esa conexión traspasó la pantalla y alimentó durante mucho tiempo los rumores de un romance en la vida real. Rumores que, por cierto, nunca fueron confirmados oficialmente, pero tampoco desmentidos con contundencia. Jugaron al gato y al ratón, dejando miguitas de pan para que los fans siguiéramos alimentando la esperanza de verlos juntos. Después, como suele suceder en estas historias, todo se enfrió. Demet empezó una relación con Ozan Koç, un cantante muy famoso en Turquía, con quien incluso llegó a casarse. Can, por su parte, se mudó a Italia, donde continuó su carrera como actor y se le vinculó sentimentalmente con varias mujeres. Parecía que el capítulo Can y Demet había llegado a su fin. Un final triste para muchos fans que soñaban con verlos juntos y felices para siempre. ¿Pero qué ha pasado ahora para que el título del vídeo sea tan explosivo? Bueno, la información que nos llega es un tanto confusa, como suele ser en estos casos. Parece ser que Can Yaman ha estado dando algunas declaraciones que han sido interpretadas como, digamos, poco amigables hacia Demet. En concreto se habla de una entrevista en la que al ser preguntado sobre su relación con Demet y la posibilidad de un reencuentro profesional, Can habría respondido con un tono bastante seco y distante. Algunos medios incluso afirman que Can habría dicho algo así como, esa etapa ya está cerrada. No tengo ningún interés en volver a trabajar con ella. Cada uno ha seguido su camino y creo que es lo mejor para ambos. ¡Boom! Ahí lo tienen. Unas palabras que, si son ciertas, suenan bastante definitivas. Pero ojo. Porque aquí es donde entra la parte confusa de la historia. Otros medios aseguran que estas declaraciones han sido sacadas de contexto y que Can, en realidad, no dijo nada tan contundente. Que simplemente expresó que en este momento no hay planes de trabajar juntos, pero que no descarta la posibilidad en un futuro. ¿A quién creer? Esa es la gran pregunta. La situación se ha vuelto aún más turbia porque la entrevista en cuestión, al parecer, no está disponible en su totalidad en ningún medio oficial. Hay fragmentos circulando, interpretaciones y, como siempre, mucha especulación. Algunos fans juran que escucharon el audio y que el tono de Can era realmente frío, mientras que otros argumentan que la traducción que están viendo está sesgada, y que la verdadera intención de Can era simplemente ser honesto sobre la situación actual. Lo que sí es cierto es que, después de estas supuestas declaraciones, las redes sociales han explotado. Los fans de Can y Demet se han dividido en dos bandos, los que apoyan a Can y entienden que tiene derecho a elegir con quién trabajar, y los que critican su actitud, y lo acusan de ser poco agradecido con Demet, ya que fue Erkenci la que catapultó su carrera al estrellato internacional. Y aquí entramos en un debate interesante. ¿Tiene un actor la obligación de sentirse eternamente agradecido con un proyecto o coprotagonista que le dio fama? ¿O tiene derecho a seguir su propio camino y buscar nuevos desafíos, incluso si eso significa dejar atrás a aquellos que le ayudaron en el pasado?
Es una pregunta difícil y no hay una respuesta fácil. Algunos argumentan que la lealtad y la gratitud son valores fundamentales, mientras que otros defienden la libertad individual y la ambición profesional. Y luego está el tema de Demet. ¿Cómo se ha tomado ella todo esto? Pues, hasta el momento, la actriz no ha hecho ninguna declaración pública al respecto. Se ha mantenido en silencio, lo que, como ya saben, alimenta aún más los rumores y las especulaciones. Algunos creen que está dolida y decepcionada con las palabras de Khan, mientras que otros piensan que simplemente está ignorando el drama y concentrándose en sus proyectos profesionales. Su silencio obviamente está siendo interpretado de 1000 maneras diferentes. Algunos lo ven como una señal de dolor y decepción, argumentando que si realmente no le importara, ya habría salido a desmentir los rumores o a aclarar la situación. Otros, sin embargo, creen que Demet es una mujer inteligente y profesional que sabe que cualquier declaración que haga solo echará más leña al fuego. Piensan que está adoptando una postura estratégica para proteger su imagen y evitar verse envuelta en un drama innecesario. Y seamos honestos, ambas interpretaciones son plausibles. Pero volviendo al título del vídeo, Khan Yaman explota, Demet y yo se acabó. Ya no puedo más. ¿Es realmente así? ¿Ha explotado Khan? ¿Se ha acabado definitivamente la relación entre ellos, aunque sea a nivel profesional? Pues la verdad, no lo sabemos con certeza. Como les decía, la información es confusa y contradictoria. Lo que sí podemos decir es que hay tensión en el ambiente. Y que por lo menos en este momento parece improbable que veamos a Khan y Demet juntos en un futuro cercano. Y esto para los fans acérrimos de Erkencikus es una verdadera tragedia. Muchos soñaban con verlos reunidos en una nueva producción, ya sea una película, una serie o incluso una obra de teatro. La idea de que esa posibilidad se haya esfumado, al menos por ahora, les ha roto el corazón. Pero ojo que en el mundo del espectáculo las cosas cambian muy rápido. Hoy dicen blanco y mañana dicen negro. Así que no podemos descartar nada. Quizás en unos meses nos sorprendan con una reconciliación inesperada o con el anuncio de un nuevo proyecto juntos. ¿Quién sabe? Lo que sí sabemos es que seguiremos aquí, en el canal, para mantenerlos al día con todas las novedades de esta apasionante historia. Porque seamos sinceros, el culebrón Khan y Demet da para mucho más que un vídeo. Da para una serie entera. Ahora quiero compartir con ustedes mi opinión personal sobre todo esto. Creo que tanto Khan como Demet son dos grandes profesionales. Han demostrado su talento y su carisma en cada uno de sus proyectos. Y creo que tienen derecho a elegir con quién trabajar y con quién no. Si Khan no quiere volver a trabajar con Demet, es su decisión y hay que respetarla. Del mismo modo, si Demet decide no pronunciarse al respecto, también es su derecho. Además, hay que tener en cuenta que la presión mediática a la que están sometidos estos artistas es enorme. Cada palabra que dicen, cada gesto que hacen, es analizado y criticado hasta el extremo. Es comprensible que quieran proteger su privacidad y tomar decisiones que beneficien su bienestar emocional. Lo que sí me parece un poco triste es que esta situación haya generado tanta polémica y enfrentamiento entre los fans. Creo que es importante recordar que Khan y Demet son personas, con sus propios sentimientos y sus propias decisiones. Y que no podemos exigirles que hagan lo que nosotros queremos. Simplemente podemos disfrutar de su trabajo y apoyarlos en sus carreras. Es como cuando tu pareja te gusta de un programa y la quieres ver con otra que no es su compañera, porque esa no te gusta. Es normal. Pero cada uno tiene su camino. Y ahora, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Khan ha sido injusto con Demet? ¿O piensan que tiene derecho a elegir con quién trabajar? ¿Creen que veremos a Khan y Demet juntos de nuevo en el futuro? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes sobre estos temas. Y no se corten, Quiero saber sus teorías, sus predicciones, sus deseos. ¿Sueñan con una reconciliación amorosa? ¿Creen que simplemente pueden ser buenos amigos? ¿O piensan que su relación está irremediablemente rota? Quiero saberlo todo. Y ahora, para resumir un poquito todo lo que hemos hablado hoy, hemos visto cómo las supuestas declaraciones de Khan Yaman han generado una gran polémica en torno a su relación con Demet Özdemir. Hemos analizado las diferentes versiones de la historia y hemos compartido mi opinión personal al respecto.
Y hemos concluido que aunque hay tensión en el ambiente, no podemos descartar nada en el futuro. También hemos hablado sobre la presión mediática a la que están sometidos los artistas y sobre la importancia de respetar sus decisiones. Y sobre todo hemos recordado que Khan y Demet son personas, no personajes, y que merecen ser tratados con respeto y consideración. Muchas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado, y que les haya resultado interesante. Recuerden que en este canal siempre intentamos traerles la información más completa y actualizada del mundo del espectáculo turco. Pero además de informarlos, también queremos crear un espacio de debate y de intercambio de ideas. Queremos que este canal sea un lugar donde podamos compartir nuestra pasión por las novelas turcas, por la cultura turca y por todo lo que nos une como comunidad. Y ahora, antes de despedirme, quiero pedirles que me ayuden a seguir creciendo este canal. Si les gustó este vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos y familiares y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Y déjenme sus comentarios aquí abajo con sus opiniones sobre el tema de hoy. Me encanta leerlos. Y no olviden seguirme en mis redes sociales, donde comparto contenido exclusivo y donde podemos interactuar de manera más directa. Les dejo los enlaces en la descripción del vídeo. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y recuerden, manténganse positivos y no dejen que los dramas ajenos les arruinen el día. Besitos a todos.